Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio especial: Bartolomé de las Casas. Hola nuevamente a todos, especialmente a aquellos nuevos escuchas que recientemente han encontrado la serie. Quiero agradecerles a todos ustedes por haberle dado una oportunidad a este podcast y sumarse a esta creciente comunidad. Sus comentarios y mensajes realmente han sido un gran impulso. También los invito a seguir todas las redes sociales de este programa, dejar una reseña en su plataforma de preferencia y compartirlo con sus conocidos y amistades. Realmente me ayudaría muchísimo. El capítulo de hoy será algo distinto, pues es una breve biografía y realmente es ajeno a la narrativa principal de nuestra serie, pero complementa muy bien los eventos que hemos estado estudiando. Y sin más preámbulos, comenzamos. En 1514, mientras de las Casas se preparaba para dar un sermón, llegó un pasaje de la Biblia que cambiaría su vida. La ofrenda a Dios hecha de cosas mal habidas es impura. A Él no le agrada lo que ofrecen los malvados. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos, aunque le ofrezcan muchos sacrificios. No les perdona los pecados. Robar algo a los pobres y ofrecérselo a Dios es como matar a un hijo ante los ojos de su padre. La vida del pobre depende del poco pan que tiene. Quien se lo quita es un asesino. Eclesiastés 34, 18, 21. Esta cita fue una punzada en su corazón, confirmando todas las dudas que había albergado en su mente. Esta es la historia del Fray Bartolomé de las Casas, protector universal de todos los indios. Nacido en 1484 en Sevilla, la historia de su familia es una fuertemente ligada a la llamada reconquista de la península ibérica, así como a la expansión de los castellanos por el Nuevo Mundo. Como miembro de una buena familia, desde pequeño recibió una educación completa y tuvo acercamientos con la vida religiosa, especialmente por su tía, que era una monja. En 1492, su tío paterno decidió unirse a Cristóbal Colón, un amigo de la familia, en su viaje a lo que ellos creían era la India. El éxito de esta empresa causó sensación entre el público castellano. Encendido por las posibilidades que esto abría, su padre, Pedro de las Casas, decidió viajar a la Española en 1493. Esto como parte de los nuevos colonos en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Desafortunadamente para él, aquella segunda travesía y el proyecto de colonización de la isla fue un completo desastre. Violencia, represión y privación estaban a la orden del día. Esto provocó que, en 1498, Pedro de las Casas regresara a Sevilla, bastante decepcionado, aunque con un esclavo indígena. Curiosamente, cuando la reina Isabel se enteró de lo que estaba planeando Colón, establecer factorías de esclavos y que había traído indígenas para ese fin a Castilla, esta se enfureció. Parafraseándola comentó: ¿qué poder mío sostiene el almirante, o sea Colón, para regalar a mis vasallos? Esto abrió un debate interesante entre la alta sociedad castellana. ¿Cómo deberían tratar a los indígenas? Para Colón, la respuesta era bastante simple: como animales salvajes y de terribles costumbres. Sin embargo, la reina no estaba de acuerdo y creía que debía tratárseles no como iguales, pero sí con cierto grado de dignidad y respeto. Pese a esta opinión, la muerte de Isabel en 1506 y la distancia geográfica de la corona traería poco alivio práctico a la situación de muchos nativos del Nuevo Mundo. Dicho esto, la familia de las Casas fue obligada a devolver su esclavo por órdenes generales de la reina. A temprana edad, Bartolomé ingresó a la Universidad de Salamanca, donde estudió Derecho Civil y Canónico. Posteriormente, en 1502, haría su primer viaje a la isla de la Española, lugar donde su familia había adquirido extensas propiedades. Con tan solo 18 años, llegó al Nuevo Mundo con la masiva armada de Nicolás de Obando. La presencia de los castellanos naturalmente causó conflicto con los taínos que habitaban la isla. El líder de uno de estos cacicazgos logró movilizar y convencer a su población para rebelarse en contra de los europeos. La subsecuente guerra duraría 8 meses aproximadamente y fue un asunto brutal. Por su parte, Bartolomé de las Casas, al igual que muchos jóvenes europeos que habían llegado a las Américas, participó en este conflicto, luchando, arrasando y saqueando poblados.
Bartolomé se distinguió en estas campañas bajo las órdenes del futuro gobernador de Cuba y personaje recurrente en la serie principal, Diego Velázquez de Cuellar. Por esta razón recibió de la corona una encomienda. Ahora bien, a lo largo de la serie he mencionado las mentadas encomiendas, pero ¿qué eran exactamente? La encomienda era un sistema laboral y de organización en el cual se le otorgaba a algún conquistador el control sobre determinadas tierras y personas no cristianas. En teoría, el encomendero debía evangelizar y proteger a la población que le era entregada, y, curiosamente, no era explícito que podía recibir trabajo gratis de los indígenas. No obstante, en la realidad, la encomienda funcionaba como un tipo de esclavitud o de servidumbre. Los encomenderos obtenían muchos de sus ingresos de estas tierras y del trabajo forzado que extraían. Esto incluía a Bartolomé de las Casas. Tras unos años en la isla, de las Casas decidió viajar a Roma para ser ordenado como un sacerdote en 1506. Sus familiares y amigos quedaron impactados ante esta decisión. En 1508 regresaría a la Española y ahí daría su primera misa, el primer sacerdote de la historia en hacer esto. Durante este tiempo continuó administrando su encomienda, sin muchas preocupaciones. No obstante, su mundo se vería ligeramente sacudido con la llegada de los frailes dominicos a la isla. Los dominicos quedaron horrorizados ante la situación de los indígenas, y uno de ellos en particular, Antonio de Montesinos, dio un sermón que denunciaba abiertamente el sistema de encomiendas y que incendió las pasiones en la isla. En uno de sus pasajes más famosos exclama: «Todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a esta gente? ¿Qué estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer y curarlos de sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais incurren y que os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día». Varios colonos, incluyendo a Bartolomé de las Casas, denunciaron a los frailes y forzaron su retirada de la isla. Sin embargo, su mente no dejó de darle vueltas a las palabras de estos frailes, y una pequeña semilla fue plantada. Dicho esto, sus dudas se mantuvieron privadas, y realmente no modificó mucho su actitud. En 1510 a 1511 viajó a Cuba como capellán para auxiliar al gobernador Velázquez en su conquista de la isla. El principal foco de resistencia era la rebelión de Hatuey, un personaje muy interesante que queda pendiente para otro episodio especial. En resumidas cuentas, Hatuey logró convencer a los taínos de la zona oriental cubana a que lucharan contra los europeos. La guerra fue encarnizada y duraría aproximadamente 3 meses. Velázquez, que tenía experiencia luchando contra las tácticas de los indígenas, logró contrarrestar el ataque de Hatuey y sistemáticamente fueron eliminando a todos los grupos rebeldes. Finalmente lograron capturar con vida al caudillo taíno. Toda esta guerra y carnicería realmente pesaban el espíritu de Bartolomé, pero sin lugar a duda, el destino final de Hatuey realmente cimentó en su mente la existencia del sufrimiento indígena. El líder rebelde fue condenado a la hoguera, el peor castigo y una de las formas más dolorosas de morir. Antes de ser quemado, un sacerdote le dijo que debía convertirse al cristianismo si quería ir al cielo. Hatuey, genuinamente curioso, preguntó: ¿y los españoles también van al cielo? Al recibir una afirmación, este respondió que entonces prefería irse al infierno. Pese a la dramática escena, su vida no dio un vuelco de repente, porque así no funciona el mundo real. Al final del día, no hay nada más difícil que cambiar de opinión, especialmente cuando hacerlo involucra la destrucción de tu forma de ver el mundo, y en su caso, su modus vivendi. Con esto quiere decir que, pese a haber iniciado su proceso, él siguió manejando durante los siguientes 2 años una encomienda, y aunque era un hombre religioso, durante este periodo se concentró casi de manera exclusiva a los negocios y a expandir sus actividades. Esto nos trae a 1514, cuando preparando un sermón leyó aquella cita bíblica en Eclesiastés, y realmente todas aquellas dudas, incertidumbres y contradicciones se hicieron evidentes.
y difíciles de ignorar. Con esta nueva convicción comenzó a predicar vigorosamente en favor de los derechos de los nativos y en la necesidad de reformar el sistema existente. Como era de esperar, los encomenderos se enojaron bastante con él y se resistían a sus palabras. Una de las críticas más comunes era que de las Casas era un hipócrita, un hombre que criticaba las encomiendas, sin embargo, tenía las propias. Esto era completamente cierto y Bartolomé se dio a la tarea de resolverlo. En agosto de 1514 se presentó ante el gobernador Velázquez y le dijo que renunciaba a sus derechos de encomiendas. Este intentó disuadirlo, no obstante, de las Casas permaneció firme y de manera pública dejó ir todas estas riquezas. Esto causó un gran impacto y en 1515 viajó a Santo Domingo, en la isla de la Española, para continuar predicando en favor de los derechos indígenas. Al cabo de un tiempo, resultaba evidente de que si quería cambiar las cosas, sería necesario apelar directamente al rey Fernando. Tarea que no sería fácil, pues estaba rodeado de gente con poderosos intereses en mantener el status quo. Pero Bartolomé de las Casas era un hombre esforzado, dispuesto a desafiar las convenciones de su sociedad, y en cierto sentido, el legado de su familia, por lo que en 1515 zarpó hacia España. Al llegar a Europa, pudo entrevistarse con el rey Fernando en la ciudad de Plasencia. El rey, que estaba muy enfermo, escuchó con atención las palabras del sacerdote, mostrándose simpático a su argumento, y le prometió que le ayudaría cuando regresaran a Sevilla. Desafortunadamente para su misión, Fernando murió en el camino de vuelta. Bartolomé no se rindió y acudió ante el nuevo regente, el cardenal Cisneros. Cisneros es otro personaje interesantísimo que ha estado merodeando en la narrativa principal del podcast. Déjenme en los comentarios o envíenme mensajes si quieren un breve episodio de él. En fin, Bartolomé le presentó un poderoso escrito, donde se escribe un nuevo sistema para los indígenas. Cisneros aceptó darle su apoyo al proyecto. Las Casas fue nombrado procurador o protector universal de todos los indios y una comisión de monjes jerónimos le asistirían en su investigación y actividades como protector. Como breve nota uso la palabra indios porque así es como aparece en los documentos. Es una imprecisión y algunos la consideran algo ofensiva, por lo que nada más quería dar ese aviso. Las diligencias en la Española de este grupo de jerónimos decepcionaron en gran manera a Bartolomé, el cual los acusó de perpetuar los mismos estereotipos que se supone estaban combatiendo. El proyecto finalmente fracasó y de las Casas volvió a España para denunciar a los frailes. Con el ascenso del rey Carlos I, una nueva luz y oportunidad se abrió ante él. El joven monarca decidió apoyar un nuevo plan de colonización de Bartolomé, uno que sería considerado más humano. Sin embargo, este nuevamente fracasó por la resistencia de los nativos, las represalias de los colonizadores y la mala selección del personal. Tras este debacle, de las Casas se unió a la Orden de los Dominicos, aquella misma organización que tiempo atrás habían sido sus enemigos. Durante los siguientes años continuaría cabildeando por los derechos indígenas y nuevas formas de colonización. Su mayor éxito, sin lugar a dudas, fue que en 1542, tras una serie de feroces debates, el rey Carlos promulgó las leyes nuevas, un cuerpo legislativo encaminado a curvear y corregir los abusos más extremos de la colonización. Tras este éxito fue nombrado obispo de Chiapas. No obstante, tuvo bastantes problemas en su nueva diócesis, ya que era bastante hostil a muchos de sus feligreses. La situación llegó a tal punto crítico que fue prácticamente expulsado. En 1547 volvería a Europa y nunca pisaría nuevamente las Américas. No obstante, desde España continuaría sus esfuerzos y escritos, siempre luchando por lo que él creía correcto. Fray Bartolomé de las Casas fallecería el 18 de julio de 1566, a la edad de 81 años. Bartolomé de las Casas es un personaje importante en la historia de los derechos humanos. Sin embargo, al igual que toda persona, no está libre de controversia, y distintos grupos a lo largo del espectro ideológico tienen diferentes críticas. La más importante es su insistencia en que el trabajo de los indígenas debía reemplazarse con la importación de esclavos africanos. Esta postura sería una que mantendría y por la cual abogaría vigorosamente. Esto, por obvias razones, resulta contradictorio a su propia obra y estándares morales.
Cabe destacar que más adelante en su vida se arrepentiría de estos comentarios y, al igual que con los pueblos indígenas, demostraría que podía cambiar de opinión. Otra crítica que es entendible, aunque menos grave, es su tendencia a exagerar. Y estas exageraciones, muchas veces alejadas de la realidad, saboteaban sus esfuerzos de convencer a más personas y contribuía a una percepción errónea de la situación en las Américas. Con esto no quiero decir que cosas malas no ocurriesen en el Nuevo Mundo, obviamente sí. Sin embargo, su tendencia a llevar sus relatos a los extremos le quitaba fuerza a los muy reales abusos que existían. Además estaba el hecho de que nunca cuestionó como tal la necesidad del proyecto de colonización y la evangelización de los nativos. Últimamente, el legado de Bartolomé de las Casas es uno que en mi opinión debe celebrarse, y pese a sus muchas fallas, creo que es una persona digna de admirar. El mundo es complicadísimo y lleno de discursos tribales. A veces, el simple hecho de cambiar de opinión es un gran acto de valentía. Muchas gracias por escuchar este episodio especial, espero que lo hayan disfrutado y la siguiente quincena volvemos a nuestra programación original. Que tengan excelente semana.